Buenas noches. Diariamente hay carencias, limitaciones, restricciones, crímenes, vacíos, incumplimientos. Y poca gente tiene claro que la corrupción es la principal responsable, pero escondida. Afecta más cuando le quitan del bolsillo un celular a las personas en la calle o $20 de la parte de la billetera de atrás. Y tiene mucho menos claro cuando se le llevan 1.500 millones de dólares de una refinería que nunca apareció. Es importante en este momento crucial del país entenderlo y combatirlo. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos, son las 21:06 y debo empezar expresando mi pésame y solidaridad a la familia de un querido comunicador y actor que también fue parte de este canal TC Televisión. Efraín Roales Ríos, vilmente asesinado hoy. El apoyo necesario a su familia, a sus amigos, a sus colegas y al personal de Ecoavisa, en donde trabajó hasta hace poco. Y el reclamo permanente de que cese la impunidad. Todos los días matan en iguales o peores circunstancias a ciudadanos como Efraín. La diferencia es que no son lo conocidos y reconocidos que era él. Que su caso sirva para entender que esto debe parar. Me acompaña en la jornada Carla, pero antes les recuerdo que dirijo este espacio de opinión con crítica e independencia para abordar solo temas y protagonistas capaces de mejorar nuestras vidas, convencido de que el modelo de democracia republicana, guiado por la economía social de mercado, ha probado en los hechos ser la vía más segura hacia lo que la mayoría aspira. Progreso, pero en libertad. Avanzar sin prosperar es ser libres para morir nomás. Y prosperidad sin libertad es sobrevivir cómodos sin decidir. Hoy es miércoles 27 de enero del 2021 y proseguimos en vivo. Gracias, Carlos. Buenas noches con todos. Gracias por acompañarnos. El tema de hoy es corrupción, responsable escondida, porque los ecuatorianos nos roban, pero no nos damos cuenta. Y si nos damos cuenta, lo hemos normalizado. Carlos. Es particularmente importante tratarlo en este momento en que la escala de corrupción pone al país en puesto 38, siendo 100 donde no hay corrupción y 0 donde están copados por la corrupción, 38. Es decir, si fuera sobre 20, nuestra calificación sería más o menos 6. No les sorprenda que Noruega y Dinamarca estén primeros. Lo otro, no se ha logrado comprender cómo una estimación del BID calculó en 35.000 millones de dólares lo perdido en corrupción en la última década. Esa cifra es el monto de un presupuesto del Estado, pero comprendía sobornos, obras defectuosas mal hechas, sobreprecios, demoras en las adjudicaciones y las realizaciones, etc. Menos aún se sabe que en buena parte las carencias de hoy tienen que ver con eso que se hizo ayer, agravado porque especialmente al principio no hubo una política económica distinta a la de los que ahora quieren volver a desdolarizar. Pero en eso vamos a entrar con ingredientes como estos.
En esta noche tenemos un informe del noticiero sobre cómo se le declaró culpable a Jorge Glass en el caso Singue. Además tendremos una visión de la corrupción en nuestro país con la opinión de Dora Ordóñez, ella exsecretaria de Anticorrupción, y Cristian Zurita, periodista. Además de un contrapunto por Zoom entre Juan Carlos Calderón, periodista, escritor y director de Plan B, y Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción. Además tenemos el gusto de recibir aquí en nuestro estudio al doctor Hernán Pérez Luz, jurista y columnista de El Universo, abogado en la Universidad Católica de Guayaquil, tiene una maestría en jurisprudencia comparada en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York y una maestría de Derecho y un doctorado por la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Además mantiene una columna semanal en El Universo de Asuntos Políticos y quincenal sobre literatura en el suplemento La Revista. Corrupción responsable escondida le hemos denominado este programa. Doctor, un honor y un deber tenerlo aquí, de verdad. Yo le decía algún rato que usted ha sido lo que la mayoría conocemos que es, un cruzado contra la corrupción. Y con ese aval, ¿cuánto hemos avanzado y qué hacemos para no volver a retroceder? Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Es difícil decir en qué momento estamos dentro de este proceso de corrupción. Lo que sí sentimos los ecuatorianos es que, como creo que ya se lo ha dicho, estamos en un estado tal de descomposición, en una pendiente tan aguda, que simplemente no vemos que esto tenga alguna salida y que se ha normalizado y lo venimos aceptando. El crimen que usted acaba de lamentar es un ejemplo más. A ese hay que súmele el crimen al general Gabela, otra persona que combatía la corrupción, que lo dijo en voz alta, que lo avisó, que se denunció. Es un asesinato que está ahí impune. No estamos viendo demasiado lo negativo y poco lo positivo, porque como contrapartida podríamos decir que una cantidad de integrantes de la organización delincuencial de Rafael Correa están presos o prófugos. Prófugos son la mayoría, y creo que sí hay algo de esperanza. Yo creo que la labor que ha hecho, el ejemplo que nos ha dado la doctora Salazar, porque ¿qué es lo que ha hecho ella al final del día? Cumplir con la ley. Cumplir con la ley. Fíjese, Carlos, lo fácil que es decirlo, cumpla con la ley. Es lo único que la doctora Salazar ha hecho. No ha hecho cosas exageradas, ni vitriólicas, ni se ha querido pues lanzar a un... Simplemente cumplir con la ley. ¿Qué falta para completar el círculo? Ella dijo dramáticamente hace algunas semanas, y frustrada se la veía también, aparte de indignada, ¿querían las cabezas? Ahí están. ¿A quién estaba reclamando por lo demás? Bueno, efectivamente al sistema judicial. El sistema judicial ecuatoriano tiene serias falencias. El sistema judicial, el presupuesto de la fiscalía es un presupuesto que fue inclusive rebajado. Hay una necesidad importante de reclutar más personal. Hay que darle una autonomía a la Fiscalía con respecto al Consejo Nacional de la Judicatura. Aunque le parezca mentira, la Fiscalía depende constitucionalmente de la función judicial. Sí, eso en lo estructural y en lo coyuntural. ¿Le genera a usted esperanza la renovación de 16 jueces de la Corte Nacional? Bueno, vea, es necesario renovarlos. La Constitución y la ley manda que tienen que ser renovados estas vacantes. Lo peor sería no renovarlos. En el Ecuador, los concursos y el sistema que hemos diseñado, y que yo no estoy muy de acuerdo con esta fórmula de concursos de mérito y oposición, porque es burocratizar una función pública de tal magnitud, pero en fin, lamentablemente siempre están sujetos a cuestionamiento. Yo creo que, exagerándole, si mañana traemos a alguien del Vaticano para que dirija un concurso de jueces, vamos a encontrarle ¿Algún avance hay? Sí, hay un avance, yo sí creo. Vamos al escándalo de la semana, que es la decisión del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, de incluir entre los primeros ancianatos en donde se aplica la vacuna a uno en el Hospital de los Valles, cerca de Quito, en donde estaba su madre. Esta mañana, en un programa de opinión matinal que tengo, le consulté a la asambleísta Jimena Chactón si esta figura constituía un delito. Y mire lo que dijo. Un momento. O sea, yo creo que sí hubo, en el sentido de que primero, yo sí hablaría de peculado, en el sentido de que él está usando fondos estatales, fondos para uso personal. Uno. Dos, recordemos pues que pudo haber habido tráfico de influencias. En el momento en que él moviliza un personal de determinado hospital público hacia un centro, ni siquiera centro de atención, se comprobó por la Defensoría del Pueblo
residencias privadas en Quito. Entonces, yo creo que ahí sí cabe en esta tipificación de delitos. ¿Cómo procedemos frente a esto? Bueno, yo no creo que... me hace duro pensar que estamos frente a un delito, ¿no? A un delito penal que sancionar con prisión, etcétera. Pero sí creo que es una indelicadeza, es una falta grave política del ministro, una falta de criterio, una falta de seriedad que demuestra de alguna manera esta barrera que se cruza muy fácilmente en el Ecuador, o se viene cruzando entre la actividad pública y la privada. ¿Y cómo explicar o entender que el presidente no le pida la renuncia o él no renuncie como hizo antes con la canciller Espinosa, que concedió fraudulentamente la nacionalidad a Sánchez, con la exministra de Salud Espinosa, con Andra Muñoz, en fin, una serie de ministros a quienes se les prueban o casos de corrupción o indelicadezas como estos? O incompetencia, ¿no? O incompetencia. Claro. Y él se aferra a ellos, más aún en esta coyuntura, haciéndole con esa actitud juego al correísmo que quiere volver. Claro, es muy lamentable, es muy lamentable. Yo creo que es mal asesoramiento. Piensa seguramente el presidente que a estas alturas cambiar un ministro con la crisis sanitaria le va a costar trabajo encontrar a alguien. Pero yo creo que el ministro debió renunciar. Lleguemos hasta ahí, doctor Pérez, porque tenemos que proseguir en este primer bloque con otros elementos que justamente había anticipado Carla. Así es, Carlos, en este contexto la corrupción se ha vuelto una noticia diaria, sobre todo por los casos y la magnitud de los casos que hay en el anterior gobierno. Así lo recogió el noticiero de TC. Tras 2 años y 5 meses de investigaciones, se dictó sentencia por el caso Singue. Fueron condenados por el delito de peculado a 8 años de cárcel el ex vicepresidente Jorge Glass, quien al momento de la infracción se desempeñó como ministro de sectores estratégicos. Además, Carlos Pareja Llanuselli, exministro de hidrocarburos, Wilson Pastor, exministro de recursos no renovables, y César Guerra, gerente de Digoil. La sentencia no fue unánime. Según los jueces José La Hiedra y Javier de la Cadena, los ex altos funcionarios utilizaron información privilegiada para entregar el contrato de explotación del campo petrolero Singue al consorcio DGC, que incluye a las empresas Digoil y Gente Oil para beneficio propio. No saldré del país, seguiré adelante hasta que la verdad salga. También fueron condenados como cómplices a 4 años de cárcel José Burgos, Aníbal Casar y Gustavo Donoso. Otros 8 fueron declarados inocentes, entre ellos Silvana Pastor, hija de Wilson Pastor y representante de Gente Oil. Sin embargo, los jueces hallaron indicios de posible concusión y tráfico de influencias y pidieron remitir copias certificadas a Fiscalía. Y de aquí nos vamos a la apelación porque esto no termina. En el caso de Glass es la tercera condena dictada en su contra después del caso Odebrecht, donde recibió una pena de 6 años, y del caso Sobornos de 8 años de prisión. Fabiola Santana, TC Televisión. Lento, poco, aislado, pero firme, sigue avanzando la justicia en enormes casos de corrupción y seguimos inconformes. Efectivamente, la verdad es que, bueno, en este caso entiendo que no ha habido mayoría, no ha habido unanimidad por parte del tribunal y que va a haber una apelación, etcétera. Pero al margen de eso, Carlos, la magnitud de lo que sucedió en la década anterior y en parte de este gobierno también es tan significativa, tan enorme, tan grande. Usted pensemos nomás que el presidente del Ecuador, el presidente de la República, llegó a decirnos a los ecuatorianos que la coima no afectaba al Estado. Llegamos a tener a un contralor de la República, a un contralor del Estado, que se jactaba de recibir las coimas al contado, en cash. Él decía, él no es tonto, dice, como los demás que reciben a través de compañías establecidas en Panamá. Yo las recibo al contado. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podíamos esperar? La corrupción fue tan grande, tan burda, tan manifiesta, que darle un giro es muy complicado, porque eso se permeó en la cultura del país. La sociedad ecuatoriana, de alguna manera, da pena decirlo, pero fue sobornada, porque había dinero fácil, había dinero abundante, no habían controles, había derroche, había despilfarro. Vea usted el caso de Coca-Cola Sinclair, un caso sin... El New York Times lo publica en primera página como un caso emblemático de la corrupción china en América Latina. Y ahí no se ha movido nada. Poco, ha avanzado, pero poco. Ahora, lo grave en esto es que hay un sector popular que dice, ¿y acaso yo como denuncias anticorrupción? A mí lo que me interesa es que me hagan obras y me lleguen bonos. Todos son corruptos,
Pero la diferencia es que los de antes hacían algo y estos no hacen nada. ¿Qué les dice usted? Bueno, es que yo no le quiero decir nada a la gente que piensa así. Yo pienso que deberíamos decirle a la gente que le hace pensar así, a la dirigencia política, a la dirigencia, a la élite ecuatoriana, ya sea empresarial, económica. Aquí hemos tenido un problema muy serio, el tema de la corrupción. No la hemos valorado en sus dimensiones. La corrupción en el Ecuador, lo he dicho antes, creo, lo repito otra vez, es el equivalente al narcotráfico en Colombia. Y los políticos, los empresarios, los intelectuales, la gente de izquierda, de derecha, etcétera, no se dan cuenta de la gravedad del tema. Y estamos simplemente usando la corrupción para hacer encuestas, para hacer ataques de carácter electoral o político. Y no vemos la magnitud del problema. En eso estamos justamente. Por eso el título de este programa, Corrupción Responsable Escondida. Con más proseguiremos en breve, Carla. Así es. Al regresar tendremos 3 preguntas de redes para nuestro invitado y también nuestro reportaje de contexto sobre la corrupción en nuestro país con la opinión de Dora Ordóñez, quien es exsecretaria de Anticorrupción, y también Cristian Zurita, quien es periodista. Recordarles que si ustedes no votan este 7 de febrero, alguien más tomará la decisión por usted. Son las 21:21 y volvemos enseguida en vivo. Una encuesta de Click preguntó a los ecuatorianos qué prefiere que haga el próximo presidente de la República, que combata la corrupción o que genere fuentes de empleo. Al volver van a ver la respuesta. Seguimos con Vera a su manera. Estamos en vivo, 21:26. Les dejé con una pregunta que fue, ¿qué prefiere que haga el próximo presidente de la República? ¿Que combata la corrupción o que genere fuentes de empleo? Encuesta de Click del 28-29 de diciembre pasado. Vean la barra roja grande, esa es la mayoría. 65% respondió que genere fuentes de empleo. 35% que combata la corrupción, casi 2-1. Pero hay algo más novedoso. ¿Cuál es el principal problema que usted tiene en estos momentos? La corrupción ha bajado al 5º puesto. El primero es crisis económica, 33%, leo números redondos. Desempleo, 32%. Salud, COVID, 16%. Inseguridad, delincuencia, 10%, la letra es chiquitita. Y corrupción, 5%. Proseguimos. Carla. En el siguiente reportaje comenzamos con una nota bíblica y terminamos con un breve análisis y diagnóstico de la situación actual de la corrupción. Para eso tenemos la opinión de Dora Ordóñez, quien es exsecretaria Anticorrupción, y Cristian Zurita, quien es periodista. La corrupción es un azote de la humanidad tan remoto como Adán y Eva. La historia bíblica de la manzana prohibida lo ilustra. Algunas teorías sostienen que la corrupción es innata a la naturaleza humana, tan solo esperando el catalizador eficaz. Otras estiman que la corrupción no se incuba o no se activa en personas formadas desde el principio con valores. La corrupción en el servicio público ha sido una constante en la historia del Ecuador, pero alcanzó niveles colosales en el periodo anterior. En el actual periodo, este mal ha sido menor, pero lo hizo más visible la libertad de expresión y más chocante la postración en la que nos puso la pandemia. Se ha logrado en estos años de Moreno es identificar buena parte de los actos de corrupción que se cometieron en el gobierno de Rafael Correa y como extensión en el gobierno de Lenín Moreno. Muchos han olvidado la corrupción tan dolorosa que se dio con los recursos para el terremoto de Manabí. $600 millones de créditos internacionales, $3.000 millones de recursos económicos, que a este momento deberíamos ver una provincia total de primera línea, con una capacidad de acceso a las necesidades básicas como salud, educación y servicios de forma clara. Debería estar ahí y pues nada de eso vemos. Para muchos, es secundario que se hayan gastado $1.500 millones, aplanando un terreno para una refinería que nunca se construyó. Pero es importante entender qué significa para el país esta cifra.
De acuerdo a un estudio de las Naciones Unidas, estos recursos que se desvían por mala práctica le afectan a los más pobres, porque son recursos que dejan de llegar a los territorios en donde se necesita agua potable, en donde se necesita obras de infraestructura, en donde se necesitan hospitales. La corrupción ahora se detecta más, la denuncian, a veces incluso el propio gobierno, pero campea aún la impunidad, salvo en casos donde una mujer valiente ha llegado hasta el final, la fiscal general de la Nación. Apenas se subió a la Fiscalía General del Estado, tuvo que enfrentar el mayor caso de la historia nacional, que es el caso Sobornos. Porque si bien de por medio estaba el círculo íntimo del expresidente Rafael Correa, también estaban importantes empresarios que forman el círculo mayor de la economía nacional y otros internacionales que pues efectivamente juegan un papel preponderante e influyente a nivel mundial. 2.700 carnets de discapacidad generados desde el Ministerio de Salud a inicios de la pandemia llevaron a la percepción popular a considerar la corrupción actual peor que ninguna. Aunque la del pasado haya robado más recursos, hecho más obras defectuosas y gozado de la complicidad oficial, el hecho de los carnets era más cercano y entendible para la población. No es tan alejado de que, por ejemplo, ahora tengamos un candidato a la presidencia con amplias posibilidades y que representa finalmente un gobierno que estuvo involucrado y está siendo investigado por delitos de corrupción, pero que todavía pensemos que es una opción, o sea, dice más de nosotros que de ellos. Son contados aún los jueces firmes ante la corrupción, los fiscales valientes y los funcionarios incorrumpibles que luchan diariamente contra este mal. El grave problema para generar impunidad es que la justicia no actúa de manera oportuna, de manera eficiente y sobre todo como corresponde. Un gran avance de la batalla contra la corrupción es la aprobación de la ley de extinción de dominio, que se ha convertido en un hito. La ley no cambia las acciones de las personas, pero sí las evita en cierta forma. Pero sobre todo la ley tiene como objetivo, el espíritu que persigue, es el recuperar los recursos que han sido robados. Tras estar en el tope de las preocupaciones de la gente, la corrupción ha caído al 4.º y 5.º lugar. Ha sido desplazada por la falta de empleo. Lo que debemos comprender es que el desempleo tiene a la corrupción como un ingrediente principal. Las mismas Naciones Unidas, en una serie de estudios que han publicado, determina que pueden ser cerca de 20.000 millones de dólares que pueden haberse desviado en los últimos años en los países de Latinoamérica por delitos de corrupción, a propósito de los casos de Odebrecht. Existen avances que aún no son suficientes en esta lucha. Pero el país no dimensiona el logro mayor, que es que el correísmo haya sido identificado como una organización delincuencial y varias de sus cabezas estén en la cárcel condenados por la propia justicia que ellos pusieron ahí. (21:32). Antes de pasar a las preguntas que le han hecho por redes sociales, hay algo que menciona Dora Ordóñez ahí que no quiero dejar pasar inadvertido. Dice: hay un candidato presidencial, evidentemente se refiere a Arauz, Andrés Arauz, con amplias expectativas. ¿Por qué, a pesar de lo que allí se reseña, ocurre esto? Bueno, parte yo creo del fenómeno es porque durante la época del correísmo se vivió esta orgía de dinero, y hubo dinero en la sociedad ecuatoriana, hubo prosperidad en algunos segmentos obviamente, pero fue una prosperidad simulada a base de préstamos y endeudamiento hasta que el sistema ya colapsó. Entonces, básicamente, estas personas de alguna manera están tratando de regresar a lo que más se acerca a un momento de prosperidad fugaz que hubo durante la época del correísmo. De paso, más adelante veremos algunas de las propuestas anticorrupción de los 3 candidatos más opcionados. Ahora, aquí están las preguntas que por redes sociales le hicieron cuando anuncié que usted vendría al programa. La primera es de Roberto Ortega. Dice, mi pregunta: ¿cómo se denuncia la corrupción sin que dependa la vida? Bueno, es grave después de lo que ha pasado en este tema, ¿no? Sí. Lamentablemente, uno de los problemas de la corrupción es la impunidad y especialmente el miedo. En el Ecuador ha habido miedo de denunciar a la élite política y económica del Ecuador en sus actos de corrupción. ¿Cómo ha vencido usted el miedo? Bueno, lo he hecho por mis propios valores, por mi educación, por
porque creo que el Ecuador tiene salida. El Ecuador tiene salida. El Ecuador está repleto de gente honesta, de gente trabajadora, de gente que quiere dedicar su vida a trabajar honestamente. Lamentablemente cada vez ve menos la posibilidad de prosperar. Usted puede ver las personas que han pasado por los gobiernos cómo prosperan de una manera asombrosa. Con los poderes que se han inexplicable. metido, ¿por qué no lo han matado? No sé. Bueno, pues tengo no me la pregunta. Fíjese dónde fue a dar Emilio Palacio, porque... Claro, yo comprendo la situación de Emilio y de otras personas que han tenido esa, pero espero seguir con vida. Le pregunta Eloy Marín lo siguiente. La corrupción no se combate con una pregunta. En los países orientales funciona porque se aplica cercenamiento. Ahí hay una falta de ortografía, penas de muerte. Cuando se aplique, ¿veremos los resultados? Yo no diría que tenemos que llegar al extremo de la pena de muerte. Sin embargo, yo sí creo que si no hay en el Ecuador una estricta aplicación de la ley, porque lo que estamos buscando, Carlos, es lo que se llama el imperio de la ley, ¿verdad? En las reglas del juego de la vida social sean respetadas por todos. Lo que significa que a su juicio las leyes bastan, aunque no sean suficientes. No son suficientes, evidentemente. Tiene que haber una cultura de cumplimiento de la ley. De paso, cuando yo digo a qué se refiere Hernán Pérez Luz, hay un artículo de ayer que se llama necesaria, pero no suficiente. Se refiere a la ley de extinción de dominio. Lean ustedes los términos para que entiendan la pregunta que le acabo de hacer. Y otro del 19 de enero sobre qué van a hacer con China. Menciona el caso de Coca-Cola Sinclair y va más en el último bloque donde verán ustedes las propuestas contra la corrupción de 3 opcionados a la presidencia. Última pregunta que le hicieron es la siguiente. Es de Johan Garzón. ¿Sí? ¿Se puede legalmente evitar que una persona con procesos abiertos en Contraloría o Fiscalía pueda ser candidato? ¿Existe algún candidato que haya propuesto aquello? No creo, no sé si lo hayan propuesto, pero hay unos riesgos ahí, pero yo sí creo que hemos llegado al punto en el que no podemos admitir. Por ejemplo, el caso de asambleístas o personas que estén ejerciendo un cargo público, que tengan una glosa de la Contraloría, deberían suspenderse, deberían hacer un lado. No estoy diciendo que deberían perder el cargo, pero no puede ser posible que nosotros los ecuatorianos sigamos pagándole un sueldo a un asambleísta o a una asambleísta que tenga una glosa de la Contraloría. Es que es inconcebible eso. Ahora, y no es una llamada a la atención de una comisaría, es el máximo órgano de control de nuestros recursos públicos que le dice sobre esa persona hay serios indicios, no es culpable, pero hay serios indicios de responsabilidad penal o civil por el mal manejo de los fondos públicos. ¿Por qué no se hace eso? Y esto que usted propuso meses atrás, cuando lo invité a un panel en un programa que se llamaba, o se llama todavía, lo tengo domingos de noche, Verás, y estaba entre otras invitadas Dora Ordóñez. Usted sorprendió al panel con esta propuesta de algo que se puede hacer. El tema de los contratos con China. Se ha creado la idea, se ha vendido la idea, y creo que así es, que en los contratos hay una cláusula de confidencialidad y que eso limita al gobierno a hacer públicos los contratos, y yo creo que no es así. Como abogado le puedo decir, todas las cláusulas de confidencialidad que son legítimas en asuntos comerciales se vienen abajo el momento que hay una orden judicial obligando a una de las partes a revelar el contenido de esas cláusulas judiciales. ¿La figura de lesión enorme se podría aplicar en algunos de esos casos? No, habría que ver el contenido del contrato, pero la cláusula de confidencialidad, porque usted habló del tema de la transparencia, ahí está un problema muy serio. Cada vez nos topamos con el tema que, hay una cláusula de confidencialidad que me obliga a no revelar. Muy bien, presente una acción de protección ante un juez, inicia una acción judicial, que el juez o la corte le ordene al ministro de Finanzas hacer pública la cláusula de confidencialidad, el contrato, porque lo que se tiene que tener acceso es al contrato, a las condiciones contractuales que no las pueden hacer pública con esta especie de autoprotección. Doctora, que se han ubicado para ¿con su poder... respuesta concluimos? Hernán, ¿no son contratos suscritos en este régimen? Sí, cierto. ¿Y con mayor razón? Sí, ¿cuál es el problema? Bien, ¿por qué no ha ocurrido eso? No sé, me llama la atención y sigo en esa línea, ¿no? ¿Debe ser una autoridad quien presente eso? Sí, generalmente las cláusulas de confidencialidad
Carlos, son usuales. No son usuales en contratos públicos, quiero decirle. Y totalmente va en contravía de la tendencia... No lo hizo la secretaria anticorrupción, ¿por qué no lo hace usted? Bueno, yo no soy un funcionario público. ¿Debería hacerlo un asambleísta que tiene inmunidad, por ejemplo? Puede hacerlo el Contralor. Entiendo que la Contraloría sí ha pedido el tema, pero sigue cerrado porque aparentemente, porque todo aquí es un misterio, habría consecuencias patrimoniales para el gobierno en el evento de que se levante la confidencialidad. Es decir, que nos costaría al Estado una indemnización supuestamente gigantesca. No sabemos, pero eso sería una excusa, ¿verdad? Eso lo explica. Pero a ver, supongamos que tengamos eso. Entonces lo que se podría hacer es levantar y esperar que la contraparte, el gobierno chino, inicie pues la acción judicial de cobrarle una indemnización al Ecuador. Entonces vamos a un tribunal, pues. Correcto. Vamos a un tribunal arbitral, vamos a un tribunal internacional, y yo le apuesto, he visto casos en los que los tribunales internacionales, cuando se toca el tema de corrupción, dicen, yo aquí, el caso Kaminowska, correcto, fue el tribunal arbitral en Miami el que dijo, aquí hay un acto de corrupción. Es decir, la propuesta es, en otras palabras, ejerzamos nuestra soberanía, de la cual tanto cacareamos. Carla. Al regresar tendremos un contrapunto por Zoom entre Juan Carlos Calderón, quien es escritor, periodista y director de Plan B, y también Germán Rodas, quien es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Quiero insistir en algo fundamental. Si usted, este 7 de febrero, no vota, permitirá que otras personas tomen la decisión por usted. Dije mal el... ¿Qué hacemos con la corrupción responsable escondida, como la denominamos en este programa? Contestan dos personajes emblemáticos en la lucha contra ella, Juan Carlos Calderón y Germán Rodas. Seguimos con Vera a su manera. 21:44, proseguimos en vivo. La corrupción es una responsable escondida de muchos de los problemas que vivimos ahora. ¿Qué hacemos para que la gente lo entienda, sobre todo para que las autoridades la sancionen y para que estos avances significativos, pero no suficiente que hemos reseñado hasta ahora con el doctor Hernán Pérez Luz, se consoliden? Va la pregunta para Juan Carlos Calderón, periodista, director de Plan B, y Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción. Buenas noches, bienvenidos. Juan Carlos, primero, 1 minuto, sin interrupciones. Cuando falten 10 segundos, te lo recuerdo. Adelante. Buenas noches, Carlos. Bueno, la corrupción tiene 4 patas, es una mesa de 4 patas, obviamente. Tiene que ver con educación, tiene que ver educación cívica, no me refiero al colegio y la universidad, sino una permanente educación física, cívica. Tiene que ver con el ejemplo de los liderazgos, de los partidos, de las autoridades. Tiene que ver también con las leyes y la justicia que se apliquen y con la libertad de prensa. Parece que ahí hay 4 elementos fundamentales para que la corrupción no sea primero vista como algo natural, como algo normal, incluso como algo beneficioso o no perjudicial para una sociedad. Y lo segundo tiene que ver también porque una ciudadanía que tiene opciones muy importantes, muy altas. 10 segundos. En el sentido de estar preocupada de otras cosas. Aparentemente es que el tema de la corrupción esté relacionado. Lleguemos hasta ahí. Ya, les recuerdo que el audio se va cuando se cumple el minuto y pueden completar la idea en su intervención siguiente. La misma inquietud, doctor Germán Rodas. Carlos, buenas noches. La lucha contra la corrupción es una tarea fundamental. Para que la corrupción desaparezca, primero hay que perder el miedo a ir a los tribunales y dar los nombres de los corruptos. Así hemos procedido en la Comisión Nacional Anticorrupción. En segundo lugar, hay que esperar que las autoridades sancionen. Tercero, hay que recaudar el dinero de tal manera que la población sepa que se obtienen ventajas después de la denuncia y después de la sanción, para que no sea aquello simple y llanamente para tomarse la foto o un trampolín político.
y una gimnasia electoral. La lucha contra la corrupción debe ser una forma de vida y la lucha contra la corrupción debe, por lo tanto, convocar a la sociedad civil de manera activa y permanente para generar la Contraloría Social y enfrentar al poder y al Estado. Es una lucha, por lo tanto, contra un sistema. Es una lucha difícil y complicada, pero es necesaria e indispensable. Juan Carlos Calderón empezó más bien situando 4 patas de la mesa que son aspectos estructurales para avances en esa línea. ¿Podemos referir los coyunturales ahora, Juan Carlos? ¿Prosigue? Claro que sí. Sí pienso que es fundamental tener siempre la posibilidad de denunciar. La apertura hacia veedurías ciudadanas permanentes, hacia propuestas cívicas como los de la Comisión Anticorrupción, que además deban multiplicarse y reproducirse. El momento que hay gente respetabilísima, como son ellos, encabezando esta lucha, creo que mucha gente va a seguir ese buen ejemplo. El tema fundamental es que se naturalice la corrupción, se crea que eso está bien y además se lo genere. Vemos en las actuales elecciones tantos candidatos y partidos. Fíjate, Carlos, partidos de garaje, partidos de alquiler, que son fruto de dineros de corrupción. Y nosotros se nos está proponiendo elegir sobre eso. Entonces me parece que hay un sistema que tiene que funcionar y que tiene que funcionar desde las autoridades. Bien, prosigamos con usted, doctor Germán Rodas. De los aspectos que mencionó, podríamos decir que muchos han perdido el miedo, nunca suficientes, que algo de sanciones hay, aunque la impunidad sigue siendo la mayoría, pero en un punto hay cero avance. Recaudar lo robado. ¿Cómo y por qué? Es que no ha habido voluntad política para hacer aquello. Hay muchos mecanismos difíciles, complejos, pero caramba, el seguimiento a lo robado parte por una decisión política que significa, entre otras cosas, contratar burós, abogados, etcétera, que pueden darle seguimiento, hacer gestiones en esa naturaleza. Pero si no hay una dinámica, no hay un ejemplo, no hay una voluntad política desde el Poder Central, es evidente que lo otro queda en el olvido. Por otro lado, miren que la ley de extinción de dominio, que es una forma de precautelar recursos, aparece casi al final del periodo y ya hay gente vinculada al poder que rodean al presidente, que se encargan de decir de manera activa: la ley es inconstitucional, la ley no vale porque habla de retroactividad, cuando evidentemente es una ley que habla de la retrospectividad y que complementa el sentido de la imprescriptibilidad. De tal manera que hay que darle certezas al pueblo ecuatoriano en la conducción del régimen. Juan Carlos, ¿cómo evitar que este fenómeno de los partidos de garage y de candidatos a presidente en esas y otras circunstancias que acabamos de reseñar hace un rato con el doctor Pérez Luz tengan opción o muy pocos votos que pueden perjudicar a las dos opciones democráticas con posibilidades que en este momento hay? Eso es inevitable, Carlos, porque de todas maneras, mientras se persista la apertura absoluta a elegir y ser elegido, cualquiera se puede colar por la ventana, eso es lo que está pasando. No podemos juzgar eso. El tema es que hay una autoridad de control. El problema de las democracias funcionan cuando hay autoridades de control que funcionan. Eso ocurre en las democracias más desarrolladas. O sea, hay libertad individual, hay todo tipo de libertades, pero hay límites claros y las autoridades que controlan son absolutamente insobornables. Eso es fundamental. O sea, superintendencias de compañías o de bancos que dejan pasar cosas como el caso Ispol, por ejemplo, eso no es muy complicado. Contralores que son cómplices de la corrupción y como Odebrecht. Es decir, autoridades de control que son cómplices de la corrupción. Y eso hay que empezar por ahí, me parece. Bien. Doctor Rodas, en cambio, ¿cómo hacer para que esta ley de extinción de dominio, que usted considera un avance, se mantenga, anotando los riesgos que usted ha citado en el entorno del presidente? ¿Y por qué no hay la tan cacareada retroactividad, sino retrospectividad? Y brevemente, ¿en qué radica la diferencia? La retrospectividad se refiere a aquellas leyes, va a actuar sobre aquellas leyes que no han determinado acciones específicas sobre un delito.
La retroactividad, en cambio, actúa sobre leyes que efectivamente ya funcionaron, ya actuaron y generaron acciones específicas en el comportamiento de alguien o la aplicación de esa ley. La retrospectividad actúa como siendo complementaria sobre la imprescriptibilidad, cohecho, asociación ilícita, etcétera. De tal manera que generar esta confusión es grave. Está bien el debate epistémico, está bien el debate epistemológico y de las ideas respecto de los marcos constitucionales. Inclusive las corrientes modernas de la constitucionalidad hablan sobre la necesidad del bien común, sobre la necesidad del derecho público para facilitar las cosas. Pero cuidado que nos quedemos en el debate y aplaudan los corruptos. Entendido. Ese es el gran riesgo. Muchas gracias a los dos, sobre todo por su brevedad y claridad. Carla. Al volver tendremos la profundización de este tema con el doctor Hernán Pérez Luz. En la última parte de la entrevista de Carlos, donde yo me permitiré hacer 2 preguntas. Estamos en vivo y son las 21:52. Nuestro invitado evaluará 3 propuestas de 3 opcionados a la presidencia respecto a cómo piensan combatir la corrupción al volver. Lasso, Arauz y Pérez. Seguimos con Vera a su manera. 21:57. Estamos analizando la corrupción responsable escondida. Y durante la pausa, el doctor Pérez Luz me hacía una salvedad sobre la forma de entender y formular preguntas en estas encuestas sobre cómo jerarquiza la gente la corrupción. Claro, Carlos, mire, esa encuesta lo que hace es reitera la falacia con la que hemos vivido en el Ecuador por mucho tiempo, al tratar de desagregar la pobreza, la falta de empleo, el atraso económico del tema de la corrupción. No se lo puede desagregar. Yo coincido, puedo aceptar que se desagregue el tema de la pandemia con respecto al tema del económico. Pero desagregar el tema de la economía, el problema económico diario de la corrupción, es un truco. Porque son consecuencias de lo mismo. Porque es la causa y el efecto. Es un factor importantísimo. Y por último, si fuera eso cierto, entonces los líderes, ¿para qué están, pues? Los líderes tienen que guiar a los pueblos, no es al revés. No son los pueblos los que guían a los líderes, son los líderes los que tienen que decirle al país, por último, vean, no. La corrupción es más importante probablemente que el tema del económico. Revisemos precisamente lo que han dicho esos líderes para que usted evalúe exactamente sobre ese término, el pronunciamiento en los recientes debates que hubo recién. El compromiso será total. No podemos permitir que el Ecuador se convierta en un centro de lavado a nivel internacional, como lo proponen muchos de los que están aquí, que quieren hacer centro financiero internacional, que se convierta en un paraíso offshore, que venga cualquier banco aquí a desreguladamente querer lavar los dólares. Eso jamás lo permitiremos. Nosotros vamos a fortalecer la dolarización y vamos a fortalecer al sistema bancario y financiero nacional con controles verdaderos para evitar esta corrupción de los banqueros que nos ha tenido sufriendo a los ecuatorianos. En media pandemia, queriendo sacar los dólares del país, queriendo acosar a ti, familia ecuatoriana, llamándote todos los días para cobrar tasas, comisiones. El peso de una institución con el respaldo de la ONU, con el respaldo de la OEA, con integrantes que no tengan vinculación política, ni personal, ni familiar en el Ecuador, y con 2 objetivos fundamentales: seguir la ruta del dinero, recuperar lo robado y meter a la cárcel a los corruptos. Yo estoy absolutamente seguro que esta decisión de mi gobierno será respaldada por el pueblo ecuatoriano. Aprovecho este momento para decirle al candidato Montúfar que consulte su cuenta de Twitter. Ahí tiene una carta importante que responde a una afirmación absoluta y completamente falsa. Ecuatorianos, la lucha contra la corrupción debe de contar con un ingrediente fundamental: la verdad y el respeto a la honra, el reconocimiento de la inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Vamos a endurecer las penas, 40 años de prisión para quienes roban el dinero de ustedes, ecuatorianos. Vamos a recuperar el patrimonio adquirido con dineros fruto de la corrupción a través de la aprobación de la ley de extinción de dominio.
Vamos a evitar el direccionamiento de aquellas contrataciones tanto en adquisición como adjudicación de obras. Que nunca más se repita caso Odebrecht, caso Arroz Verde, caso Refinería del Pacífico, que hasta para colocar la primera piedra trajeron al presidente Chávez y al presidente Correa. 1.500 millones de dólares se hizo humo. Hoy hasta la piedra se la llevaron. Eso no puede continuar. Y garantizaremos, eso sí, independencia de la función judicial. Los fiscales y los jueces que hagan su trabajo sin ser cooptados por el Ejecutivo. Y además tenemos que hacer convenios con Naciones Unidas y OEA para la implementación y la ejecución de los convenios de prevención y lucha contra la corrupción. Evalúelos. Bueno, evidentemente lo que llama más la atención es la propuesta del candidato Arauz, ¿no? Es un candidato cuyo líder máximo está condenado por la justicia ecuatoriana, por liderar una banda de mafia, porque eso fue lo que pasó con Correa. Correa fue el líder de una banda de mafiosos en el Ecuador. Es más, él ha ido más allá, ha dicho que llegará al poder justamente para conseguir su libertad y que se declare su inocencia. Ese aviso que ya nos da el señor Arauz, de que tan pronto como él se posesiona, los jueces solitos van a revocar la sentencia contra Correa. Es que él considera a Correa un perseguido político. Esa es la prueba más evidente de que aquí este señor candidato lo último que tiene es un compromiso de luchar contra la corrupción. ¿Sobre lo de Guillermo Lasso? Me pareció la mejor posición, porque aborda uno de los temas que, al menos desde mi punto de vista, he venido yo insistiendo: la creación de una comisión internacional, básicamente con el apoyo de las Naciones Unidas, no tanto de la OEA, creo yo, pero que tenga esa comisión, que tenga dientes, que tenga manos, que tenga poder suficiente, y no para sustituir ¿Similar a lo de Guatemala? Similar a lo de Guatemala. En Guatemala la comisión nunca sustituyó a la Fiscalía General del Estado. Jamás lo hizo, porque eso es una de las cosas que tenía poder investigativo. Pero tenía poder investigativo, tenía fiscales, tenía especializados, tenía gente forense, tenía técnicos. Mire, la corrupción hoy en día va a 1000 por hora. La ley en todos los países va a 100, a 200 por hora. Respecto a Pérez Guartambel. Me pareció interesante el énfasis que él pone. Bueno, la ley de inscripción de dominio, al momento en la que él hablaba, no estaba aprobada. Correcto. Ha sido aprobada. Me pareció interesante el énfasis que puso él en el tema de la autonomía de los fiscales y de la función judicial. Es un tema importante. Carla Larrea lo estaba escuchando con atención y se integra, como ya anunció la entrevista, con algunas inquietudes. Doctor, muchas gracias. Bueno. Existe y vemos una falta de coherencia entre el trabajo que realiza la Fiscalía y los resultados que tenemos de parte de los jueces. Esa es la queja que tienen los ecuatorianos. ¿Cómo lograr una sinergia entre el trabajo de estas dos instancias para realmente tener justicia en nuestro país? Bueno, hay que mejorar el sistema, hay que apurar. Mire, se hizo un cambio importante a nivel de la Corte Nacional de Justicia en esta época, con la colaboración y la intervención de la comisión, del Consejo de Participación Transitoria. Entonces renovamos la cúpula judicial, y uno de los efectos de esa renovación lo pudimos ver en la independencia con la que trabajó en varios de los casos más emblemáticos de corrupción. Pero lamentablemente, a nivel de la primera instancia y a nivel de las Cortes de Apelación, todavía queda mucho por hacer y no se ha logrado hacer, no se ha logrado con el tiempo. Lamentablemente, en eso el Consejo Nacional de la Judicatura nos ha quedado debiendo. Nos queda debiendo a los ecuatorianos. Bueno, el ciudadano normal, el ciudadano a pie, es perseguido cuando tienes una deuda. O sea, es impresionante. Pero ¿cómo es posible que gente que ya tiene una condena, gente que se ha demostrado que ha robado en el país, puede ser hasta candidato? ¿Qué debemos hacer para cambiar esta realidad en donde al ecuatoriano normal le persiguen, pero el sistema es muy flexible con nosotros, pero con aquellos que se llevan el país a hombros pueden ser hasta candidatos? Bueno, una fórmula sería reformar la ley. Simplemente ahí debemos ser muy estrictos. Fíjese, la Contraloría General del Estado el año pasado, a inicios del año pasado, ya había pedido que se eliminen del registro movimientos políticos que habían sido registrados en base de fraude. Lamentablemente, la justicia electoral, que no sé por qué, en qué momento se les ocurrió hacer una justicia electoral ad hoc prácticamente, y
crear tribunales prácticamente casi especiales, supuestamente especializados en materia electoral, hicieron caso omiso a la orden del Contralor General de retirar esos movimientos de la organización política. Y por el estilo, mire, hay un derecho evidentemente a la participación política, nadie la discute, pero hay un derecho superior de la sociedad ecuatoriana, de tener una sociedad funcionando libre de corrupción. En la balanza, no puede ser que el deseo de unos candidatos que se respete su derecho a participación política sean más importante que el derecho de la sociedad a tener una sociedad libre de corrupción. Gracias, doctor. Hasta aquí mis inquietudes. Le agradezco igual por su presencia y por su persistencia en esta lucha y por las orientaciones que ha aportado esta noche. Yo solo quiero agregar que me parece hoy, después de escuchar esto, que está claro que la peor corrupción de la historia en el gobierno pasado ha hecho olvidar este gobierno, no por repetirla, sino por limitarse a recordarla y en muy pocos casos a comparecer como parte acusadora, sino por mantener especialmente algunos de esos mandos medios y ejecutar mal o tarde acciones como extradición o pedido de notificación roja a la Interpol. Quedó en nada, como se mencionó aquí, la Comisión Internacional Anticorrupción que organizó este gobierno y eliminó la Secretaría Anticorrupción que algunos casos visibilizó. Lo imperdonable es que mantuvo ministros cuestionados por ejecutorias consideradas corruptas, como la ex canciller Espinosa, quien mencioné, las dos exministras que cité, también Espinosa y Andramuño, y ahora el ministro que incluyó entre los primeros ancianatos para vacunar adultos mayores, aquel donde estaba su madre de 80 años. Sin embargo, la mayor culpa por el desate de la corrupción es la falta de sanción, es decir, la impunidad. Ella corresponde a la justicia todavía copada por jueces y fiscales colocados por un tipo ejecutor de los designios de Rafael Correa denominado Gustavo Yalca. El campeonato lo gana la Asamblea, que solo sacó a 4 de 18 acusados de cobrar diezmos y demoró o desfiguró leyes fundamentales contra la corrupción. En esta percepción de que todo es peor cuando solamente es más visible y están condenados algunos grandes capos de la corrupción, la solución para un candidato es, como ya se mencionó, que lo elijan a él para presionar a la justicia con el fin de volver inocente a su líder. A ese líder, Colombia probó que estaba detrás de un secuestro y él mismo reconoció algunos de sus actos corruptos, pero los consideró santos, como presionar empresarios para dar plata a la campaña de los suyos y a cambio estas empresas obtener pagos atrasados o contratos futuros. El pago de $1 millón, hay que recordarlo, a un ministro suyo, Correa lo estimó acuerdo entre privados, porque se ejecutó la transferencia cuando ya había dejado el cargo. Esto hace que hoy una indelicadeza, que yo denominé una imbecilidad, se asimile a un delito y la Asamblea quiera enjuiciar políticamente con razón a quien ya está enjuiciado por un tribunal mayor, el de la opinión pública, y me refiero al ministro de Salud. Lo más peligroso de este panorama desolador es que aún se puede estar peor si pensamos en que los primeros causantes de haber llegado al borde del abismo porque tuvieron el poder, los recursos y el tiempo que nadie tuvo durante 10 años, están seduciendo, ahora con promesas encantadoras a la población, aprovechando su justa indignación. Impedirlo está en manos de quienes de estos días no quieren ir a votar. O si van, anularán su voto. O si no, lo dejarán en blanco. Alguno seguramente lo rayará. O considera que como ninguno es el candidato ideal, hará que otros escojan un destino y no solamente un presidente. Piénsenlo, nada más piénsenlo. Carla. Nuestro tema de mañana será el femicidio. Nos acompañará en el set la madre de una reciente víctima y su abogado. 22:09, tiempo de concluir y decirles buenas noches. Esto fue Vera a su manera.